Ot- Otra vez tenemos a los misioneros llegando a Iconio, a Listra, a Derbe, ciudades que habían visitado en el primer viaje y que allí habían quedado comunidades cristianas instaladas. Y ahí aparece Timoteo, ahí aparece nuestro gran Timoteo, que significa regalo de Dios. Timoteo fue un regalo de Dios para Pablo, y alguna vez leía yo en un comentario que nosotros somos regalos de Dios para alguien y que alguien es un regalo de Dios para nosotros. Así que entonces Pablo, con el fin de no hacerse molesto a algunos judíos, manda a circuncidar a Pablo. Hay discusión sobre eso. Mi maestro de teología decía que él no estaba de acuerdo con Pablo que hubiera mandado a circuncidar. Y hay una discusión entre los eruditos en eso y no sabemos finalmente qué hacer, porque justamente la batalla había sido ganada para que los gentiles no fuesen circuncidados. Pero como quiera que Timoteo tenía algo de judío, entonces pensando en esto, pues fue circuncidado y va con Pablo. Y después, ¿qué más pasa? ¿Qué más ocurre aquí en estos 10 versículos? Pues entregaban las ordenanzas que habían acordado allá en el Concilio de Jerusalén. Exactamente, entonces iban por todas las iglesias ya establecidas, entregando las ordenanzas, la decisión que habían acordado allí en Jerusalén. Muy bien. Ahí ustedes podrán seguir en sus Biblias, en sus mapas, seguir el gran recorrido que los misioneros hacen en este segundo viaje. Bueno, ¿y qué más pasa? La visión que tuvo Pablo cuando se le apareció este personaje y le pedía que pasara a Macedonia y les ayudara. Entonces, él tomó por cierto que Dios era quien nos inducía a ir allí para anunciar el Evangelio. Muy bien. Y es interesante que antes el Espíritu Santo les había impedido ir a algunos lugares para predicar. Ellos iban para allá, pero el Espíritu Santo les impidió ir allá. Era muy importante y es muy importante el ser guiados por el Espíritu Santo cuando vamos a emprender un trabajo para la obra de Dios. Ciertamente el Señor tiene sus tiempos para cada lugar y para cada individuo. Entonces tenemos aquí al Espíritu Santo guiando a Pablo. Hay una discusión también acá y es que parece ser, algunos creen que de pronto como el Señor le había dado un aguijón a Pablo, que era una enfermedad que molestaba, algunos piensan que de los ojos, otros de ojo, en fin, pero en todo caso, algunos comentaristas piensan que de pronto sobrevino a él ese problema de salud y Pablo entendió que de esa forma Dios le estaba diciendo que no fueran a predicar a esos lugares. Y por fin pasaron a Macedonia, pasaron a la provincia de Macedonia, que llega a ser Filipos, de la que más tarde vamos a hablar. Muy bien, vamos a dar lectura a los siguientes 10 versículos. Pastor, yo he escuchado que, o he leído que también otra interpretación que se le da al aguijón en la carne de Pablo es el sufrimiento que él tenía por las iglesias, porque como se introducían, entonces pues uno no sabe, ¿no? Pero bueno, ahí sabemos que tenía un aguijón en la carne. Esa interpretación con la pena que me causa para el erudito me parece demasiado floja. Sí, yo he leído eso, sí. Me parece muy floja, porque la idea del aguijón, dice Pablo, para que yo no me enaltezca a causa de las revelaciones. Entonces no me parece, ahí sí digo que me parece muy floja la interpretación.
Bueno, gracias, pastor. Yo soy más de la postura de que era un problema de ojos, pero no puedo dogmatizar. Pero yo soy más de la postura de que era un problema de ojos, pues porque en Gálatas él dice, mirad con cuán grandes figuras os escribo. Él no escribía, él dictaba, pero esta vez como que toma su pluma y escribe letras grandes que él pudiera ver, ¿no? Es como si el computador no existiera y yo me fuera de aquí y después les escribiera con marcadores para que ustedes pudieran leer. Ahora sí, la hermana Lucía. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, pues os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y le trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Ahora bien, entonces aquí tenemos la llegada a Filipos. Filipos es una ciudad europea fundada por Felipe, el papá de Alejandro Magno, por ahí en el año 350 antes de Cristo. Filipos era una colonia romana. Estaban allí muchos veteranos de guerra, los que habían sido importantes en las legiones romanas. Ellos podían seguir vistiendo como romanos, podían hablar el latín, que era el idioma de Roma, y gobernarse como unos romanos. Y aquí es cuando otra cosa interesante, parece que no había sinagoga judía, porque para que hubiese una sinagoga judía debía haber 10 hombres, cabezas de familia, 10 hombres. Con esos 10 hombres se organizaba la sinagoga porque de esa forma, entre esos 10 podían sostener el culto. En todos los sentidos lo podían sostener. Entonces no había sinagogas. Y pues de todas formas ellos se reunían a orar los días de reposo, el día de descanso, se reunían a orar a la orilla de un río. Y era la costumbre de cuando en donde no había sinagogas. Así que Pablo y Silas salen como a buscar y encuentran donde están reunidas las mujeres y pues les hablan del mensaje, les predican el evangelio y una es convertida, Lidia es convertida. Ella era una comerciante, una vendedora de púrpura, una tinta muy costosa para tinturar la ropa, una tinta que se sacaba de los moluscos y era muy costosa. Y entonces, pues se bautiza, no sabemos cuánto tiempo duró la instrucción, pero en todo caso se bautiza
e invita a los misioneros a quedarse en casa. Aquí es muy interesante ver los cambios que produce el evangelio. Uno de los cambios que produce el evangelio es la hospitalidad. Es convertir personas en amables, convertir personas en aquellos que tienen un corazón abierto y dispuesto hacia los demás. Lidia era una comerciante rica y sin embargo ella es tocada por el Señor y abre las puertas de su casa y los misioneros posan allí. Es muy posible que allí también se haya reunido la iglesia de Filipos. Y luego sigue adelante el trabajo y por fin nos encontramos con una muchacha que tenía, dice acá, era poseída por espíritus. Era lo que se conocía como una pitonisa con poderes de adivinación. Los amos pues estaban con ella y era como, yo no sé quiénes se acuerdan de cuando para los pueblos salían los charlatanes con personas que metían en una cajita, en un cajón, y decían que era apenas la cabeza. Yo me acuerdo que alguna ocasión había un episodio de estos y lo llamaban Cabecita. Y entonces le decían, Cabecita, ¿qué estoy tocando? Y entonces pasaron y tocaron mis gafas y dijeron, y Cabecita dijo unas gafas. Y así, pues la gente tenía eso y caramba, qué magia, ¿no? Y se acuerdan también que había unos pajaritos que picaban las cartas y le decían al periquito, una carta para un soltero. Y entonces el periquito picaba la carta y entonces le decían al soltero. Generalmente le decían lo mismo, si era soltero decía que una simpática muchacha se unirá a ti con lazos de matrimonio. En fin, y así por el estilo. Más o menos así estaban estos señores y tenían grandes ganancias. Y ella anuncia diciendo que estos son los siervos del Dios Altísimo. Y la palabra Altísimo acá se aplicaba únicamente al Dios de Israel. Los demás dioses no se les llamaba de esa manera. De modo que cuando se hablaba del Dios Altísimo, se hablaba de las palabras en hebreo que indican el Dios Altísimo. Pablo se disgustó. La idea es que como que no es algo que nos guste, que el nombre de Dios, el evangelio de Dios sea anunciado por personas que nada tienen que ver y que denigran más el evangelio del Señor. Y él la libera, en el nombre del Señor la libera. Y aquí viene una cosa interesante. Cuando el evangelio toca los bolsillos de algunos, tiene problemas. Cuando el evangelio se mete con las ganancias, porque en este caso ellos vivían de lo que esa mujer producía. Entonces, ya a partir de ahí no podían tener más esas ganancias. Y por esa razón vamos a ver qué pasa, porque ellos finalmente les entregan a los magistrados. Y si uno revisa un poco la historia, cuando el evangelio ha tocado fibras que tienen que ver con la economía de una familia que vive de una economía equivocada, no sé, ladrones o narcos o lo que sea, eso va a traerle problemas. Eso va a traerle problemas. De modo que aquí tenemos este caso. Tenemos una parte interesante
la conversión de Lidia, pero también tenemos el problema que hay aquí con esta muchacha. Muy bien, vamos a continuar leyendo este pasaje. ¿Hasta terminar o hubo otros 10? Otros 10. Ok. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertaron al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí tenemos entonces algo interesante. Los desnudan, los azotan. Bueno, antes el Señor le había dicho de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y son echados allí a la cárcel. La actitud de Pablo y Silas, ellos hubieran podido continuar quejándose, pero ellos cantan, tienen una causa, saben que son metidos en esa cárcel siguiendo una causa. Y esa causa les hace cantar y les hace orar. Y los presos se maravillan. Y luego viene el terremoto. Y entonces el Señor libra aquí a sus siervos. Caen las cadenas y todos quedan libres. Por eso cuando se despierta el carcelero se va a matar. Pero eso no fue, eso debió ser una cantidad de maldiciones que comenzaba a echar. Por eso Pablo lo escucha. Se levanta y dice, qué vida tan y tal y tal y tal. Lo que más me faltaba, lo que tenía que ocurrir, maldición de maldiciones, todo maldición. Y va sacando su espada. Y saben, y por eso Pablo, sabiendo la ley romana, él sabe, este tipo se va a matar. Y Pablo dice, hey, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y ahí es donde entonces el carcelero llega allí para postrarse ante ellos y preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y de ahí el apóstol y su compañero les predica el evangelio y les da la promesa tan maravillosa que tanto hemos usado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y pues sigue aquí el relato. Vamos a seguir. Sigamos con los siguientes versículos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando le fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir,
suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados habían mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino venga ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, os consolaron y se fueron. Señor bendiga la palabra ley. Amén. Ahora bien, qué interesante acá, porque entonces se bautizan y viene el gozo a la familia del carcelero. Ya aquellos que habían sido encarcelados pasan a ser tratados como señores. Y se bautiza con toda la casa, con sus criados, con sus servidores, se bautizan allí y creen en el Señor. Y se hacen posiblemente los miembros de la iglesia de Filipos. Y luego ahora viene una cosa interesante. Los alguaciles, las autoridades mandan a decir al carcelero que suelte a estos muchachos. Y entonces el carcelero se lo comunica, pero Pablo aquí hace uso de su dignidad. Y él dice, en una versión que leí, dice, ¿qué se han creído? Como la traducción, ¿no? De que nos echan en la cárcel, nos desnudan, nos echan en la cárcel. No hay ninguna sentencia judicial, no hay ningún juicio. Nos azotan siendo ciudadanos romanos. ¿Qué se han creído? Que vengan y nos saquen. Y entonces los magistrados vienen y les ruegan que se vayan. Esta es una parte donde Pablo reclama sus derechos como ciudadano, pero Pablo no hizo eso en todas partes. Solamente en esta parte es donde Pablo reclama sus derechos como ciudadano. Y luego, pero Pablo no se va. Pablo va a la casa de Lidia. Yo creo que mandan emisarios por todas partes diciendo a los hermanos, rápido, rápido, reúnanse, vamos a la casa de Lidia que Pablo nos va a hablar. Y salen todos allí y llegan a la casa de Lidia y dice que los consuela, es decir, les da palabra del Señor. Y después se va y queda una iglesia establecida en Filipos. Así va el evangelio. Ya poco a poco va entrando a los gentiles, ya se va separando de lo que es el judaísmo y llega a tocar directamente con los gentiles. Muy bien, después de este recorrido de geografía bíblica, entonces, lo que a usted le llama la atención, lo que quiere compartir, lo que piensa que aprendimos, ¿qué será? Primero yo quiero decir que lo último en la lectura tuvo que haber pasado antes de que lo sacaran de la cárcel. Sí, porque, o sea, primero lo sacaron de la cárcel y luego sí fueron con el carcelero a la casa y les predicaron a las familiares del carcelero y se regocijaron, ¿cierto? Aunque estaban fuera de la cárcel, ellos estaban todavía bajo la protección legal del carcelero. Por eso mandan decir, suelte a esos hombres. Es decir, hasta que los magistrados dieran la orden, se podían soltar. Como lo que es ahora casa por casa. Eso, casi. Casi.
O ustedes se acuerdan que yo no sé si ahora existe, pero antes había unos presos que llamaban ordenanzas, que cuando el preso se portaba bien, entonces le permitían salir, hacer algunas diligencias, inclusive hacía diligencias para las autoridades, y luego volvían a la cárcel. Eran de confianza. Estos presos aquí estaban bajo la tutela del carcelero y se consideraban como de confianza. Muy bien, ¿algo más que queremos compartir, que queremos? Pues a mí me llama la atención cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Porque cuando primero pues el Espíritu Santo les impide ir a otras partes y en la visión pues que se vayan allá a Macedonia, terminan en Filipos, se convierte Lidia con toda su familia y también me llama la atención cómo, o sea, cómo ellos resisten, cómo la fe de ellos tan inmensa, porque en la cárcel, por allá en el último, ¿cómo se dice? Donde los ponían allá en el, como y en el cepo y todo, y sin embargo ellos tienen la fuerza para cantar y orar. Entonces yo me imagino cómo los mirarían los otros presos, ¿sí? O sea, cómo uno en esas circunstancias que ya tenían heridas en sus pies después de los azotes y todo, cómo ellos tienen esa fuerza de Dios en su interior para, a pesar de estar ellos cantando y alabando, ¿no? Y consecuencia de eso, pues, la conversión del carcelero y su familia. Y además que muchas personas, cuando yo estaba recién en la iglesia, tergiversan eso de que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, a mí una señora me dijo, usted tranquila por su familia que usted es salva. Sí, y yo ya después de años y después de, pues, de aprender más y todo, pues uno se da cuenta que la salvación es personal. ¿Mm? Entonces, ese versículo me parece, pastor, que lo tergiversan bastante. Sí, es interesante. Hay un himno que dice, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y yo creo que hay una cosa interesante de los creyentes en todos los siglos, y es que el cantar siempre nos ha acompañado. Y aún en momentos difíciles, cuando estamos seguros, conscientes de la palabra del Señor, algo que caracteriza al pueblo cristiano es el cantar. En el Ecuador hubo un tiempo cuando no se podía importar ningún libro con carácter cristiano, la Biblia, himnarios y demás. Y hubo unos hermanos allá, los hermanos Ibarra del Ecuador, que a los pocos, a los himnarios que quedaban por ahí, les pusieron música ecuatoriana, les pusieron música así como ellos cantan los sanjuanitos, que son todos tristes. Ellos dicen que son alegres, pero son como nostálgicos. Y ahí le pusieron música ecuatoriana y cantaban. De todas maneras, cantaban. Y creo que es una característica de cada creyente que a pesar de cualquier momento que haya difícil en la vida, si es consciente de la voluntad de Dios, puede cantar. Muy bien, ¿algo más? Buenas tardes. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Ellos se quedaron bastante tiempo en la casa de Lidia para establecer allí la iglesia, ¿o se quedaron poco tiempo? No sabemos el lapso de tiempo, debe ser unas cuantas semanas, no sabemos cuánto, porque Lucas apenas sí narra, pero no nos dice, no nos marca el espacio del tiempo. Pero sí, por supuesto, debió ser unas cuantas semanas para establecer allí la iglesia en casa de Lidia. Gracias, pastor.
Muy bien, ¿alguien más? Pues en realidad a mí me, o sea, como que me lleva a la reflexión que cualquier cosa cualquiera tribulación, cualquier hecho que nos hagan a causa del nombre del Señor Jesucristo, pues uno debe estar lleno de la confianza en el Señor y de fe en el Señor, sabiendo que el Señor nos da el poder para resistir por causa de Él. Entonces, el tener esa seguridad nos da la fuerza para seguir adelante y así como a Pablo y a Silas, ¿no? Porque tanto que pasaron y sufrieron, que lo que más uno ¿cómo se dice? Que como que se entristece y lo que más le duele es que le hagan daño al cuerpo de uno. Pero, pero hay que pensar que con el poder del Espíritu uno es fuerte y inclusive uno se cura. Entonces, sí es una reflexión que me hago. Sí, gracias hermana, sí es cierto. Allá tenemos a los misioneros en diferentes partes del mundo que están siendo perseguidos y amenazados. Sabemos que hay unos misioneros en Haití secuestrados y lo único que puede hacerles fuertes y soportar es justamente la gracia del Señor, la convicción del poder del Evangelio. Aquí en Colombia, aquí tuvimos la época de persecución, eh, hubo muertos, hubo personas, misioneros que perdieron la vida aquí y también hermanos del país que perdieron la vida acá, pero que sobre eso el Evangelio ha crecido. Sobre esa parte de sufrimientos, el Evangelio ha crecido. Y ahí solamente es el Señor quien puede darnos el poder. No podemos decir que, bueno, a mí sí, yo cuando me capturen y me agarren, yo sí, a mí sí no me van a amedrentar. No, eso no es cierto. Eh, eh, pero cuando el Señor en su gracia quiere glorificarse en nosotros, nos capacita para soportar lo que haya que soportar por su causa. Bueno, ¿alguien más que quiera compartirnos? Pastor, yo me pongo a pensar en cómo se sentirían esos alguaciles. Todo les tocó por fuerza mayor porque se asustaron por ser ellos ciudadanos romanos y digo, se deberían sentir como humillados, ¿no? De pensar de que les tocó ir allá donde ellos a decirles que se fueran y todo, ¿no? Sí, claro. Tenía que ser cosas como, mire, pues sí, señores, sabemos que nos equivocamos, pero mire, ¿por qué no se marchan tranquilos? Ustedes saben, tenemos familias y nos van a poner en la cárcel o nos van a matar. Más bien tengan compasión de nosotros. Sí, es verdad. Sí, así de vez en cuando ha ocurrido. Yo me acuerdo cuando en FACA nos llevaron a unos cuantos que nos llevaban allá a la estación de policía y entonces luego también uno de los agentes le dijo a nuestro director, no, pues váyanse. Entonces dijo, no, que vengan los que nos mandaron aquí y nos saquen. De vez en cuando ha ocurrido eso, no siempre, pero sí, de vez en cuando ha ocurrido eso de lo que es reclamar la dignidad. Pero hay una cosa. ¿Por qué los llevaban para allá? O sea, por lo que estaban predicando el evangelio. Sí, señora. Dios mío, Señor. Sí, señora.
Eso fue antes de 1991. Pero la cosa interesante es que nosotros evangelizamos Madrid, Facatativá, Funza y otros lugares, y hasta Soacha, en fin. Y hay iglesias allá en este momento que alaban al Señor en este momento. De modo que lo que hicimos nosotros en alguna forma contribuyó a lo que hoy existe allá. Pastor, yo tengo una pregunta. Es que, digamos, acá en los versículos dice, bueno, en cuanto a la familia del carcelero, bueno, que les pregunta que qué debe hacer para ser salvo. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, yo quería preguntar en esa parte que ellos creyeron y los bautizaron. Entonces, en un caso, ¿sería posible que eso se hiciera? ¿Alguien que acepta al Señor se bautice de una vez? Bueno, en un caso muy especial puede ser. Claro que ellos recibieron, Lucas dice enseguida, pero ese enseguida quizá no se puede tomar en el sentido de que bueno, vamos para el agua, pero sí hubo instrucción, hubo instrucciones para ellos y luego fueron bautizados. Y habrá casos especiales, siempre el Señor presenta casos especiales que no son como la regla, sino bien como la excepción. ¿Está mejor esto así? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ahí nos quedamos en este segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Solamente le voy a contar una historia para que tengamos cuidado con las cosas. Un predicador hablaba de este pasaje y él decía, y yo me imagino a Pablo consolando a su esposa en la cárcel, diciéndole, tranquila mija que el Señor nos saca de esta prueba. Y Pablo ni siquiera tuvo esposa. Pero él pensaba que Silas se llamaba la esposa. ¡Auch! Uy, pastor, sí, Dios mío. Muy bien. Ok. Vamos a orar. Amado Señor, te honramos, te glorificamos por este día. Te exaltamos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por estos hombres que tú usaste en el pasado. Gracias por los que estás usando hoy. Gracias por los misioneros, Señor nuestro, aún por aquellos que están siendo perseguidos allá en países musulmanes, aún por aquellos que están secuestrados allí en Haití. Por ellos pedimos, Padre, para que tú les fortalezcas. Pedimos, Señor, tu gracia, esa gracia que fortaleció a Pablo y Silas y a todos los demás. Amado Señor, gracias. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos,